Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, que tengas un lindo día y si es noche, cuando estés viendo esto, que tengas una buena noche. Bueno, te comento que estoy por primera vez frente a esta cámara tratando de iniciar una tarea que me encargaron, una persona que conozco hace mucho, mucho tiempo. Es una tarea que está basada en la Escritura, o sea, en la Biblia. Pero antes de comenzar con esta tarea, te quiero comentar lo siguiente. Quiero que sepas, para los que no me conocen, que soy una persona creyente en Dios, confío mucho en Dios, ¿sí? Pero no soy pastor, nunca lo fui, no soy predicador, no soy misionero, no soy evangelista. Lo único que te puedo comentar es que hace más o menos 35 años atrás trabajé en una iglesia cristiana, trabajé un par de años, pero cuando me mudé para esta ciudad por razones laborales, me alejé de todo esta tarea que hacía en la iglesia, ¿no? Y bueno, continué mi vida como pude hasta ahora, siempre confiando en Dios. Las cosas no me fueron fáciles, pero bueno, acá estoy. Y ahora hace un tiempo, cuando la pandemia aflojaba un poco, fui de visita a una iglesia de un pastor que conocí. Y con esta persona me encontré en mi lugar de trabajo. Él había ido a hacer un trámite y nos cruzamos, charlamos un ratito. Después él terminó el trámite y nos juntamos. Tomamos un café, charlamos un rato. Me comentó que estaba enseñando en una iglesia ahí por Buenos Aires. Y bueno, y fue en la charla que tuvimos, fue él quien me animó, me pidió si me animaba a hacerle un trabajo para él. Porque él me conocía de hace muchos años en aquella iglesia, él es una persona mayor, un anciano. Él sabía que a mí me gustaba mucho leer y escribir. Por eso me encarga y me dice si no me animaba a buscar una historia o algún pasaje bíblico que yo haya leído y hacerle un borrador, un comentario sobre lo que leyera, ¿no? O lo que encontrara. Pero bueno, esto no es fácil para mí, como ya te vuelvo a repetir, es la primera vez que voy a hacer esto. No es tan fácil estar detrás de un micrófono y atrás de una cámara, porque es la primera vez que lo hago. Pero porque yo decidí hacer esto. Él me pidió que hiciera un borrador, pero estoy totalmente desactualizado por el tiempo que hace que me aparté de todo esto, ¿no? Y se me hace un poco difícil poder buscar una historia o leer un pasaje y compararlo con los tiempos actuales o con las cosas que están aconteciendo en el mundo, porque en 35 años pasaron muchas cosas, el mundo cambió mucho, las situaciones son distintas ahora. Lo que está atravesando el mundo ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Pero bueno, decidí este medio porque es una manera de poder compartirlo, como te dije, aprovechando que tengo los medios para hacerlo. Tenemos las redes sociales, aunque yo nunca las usé, nunca compartí nada en las redes sociales, pero va a ser la primera vez que lo haga. Y por eso le digo que es un poco difícil, no es tan fácil. Uno está desactualizado. Yo le comentaba a esta persona, le digo, mira, no sé lo que voy a poder hacer. No te prometo nada, porque estoy alejado de todo esto. Y en el tiempo que ha transcurrido, el mundo cambió mucho. Las cosas son totalmente diferentes a lo que eran antes. Y bueno, él me decía, bueno, animate. Porque es una lástima, dice, que hayas dejado el camino, que era bueno verte así. Me gustaba el trabajo que hacías, dice. No sé por qué abandonaste todo de repente. Y bueno, digo, la vida es tan impredecible que a veces no sabemos lo que nos va a acontecer en el futuro. Pero bueno, veamos lo que puedo hacer. Yo no te prometo nada, voy a ver qué es lo que puedo hacer. Y bueno, aprovechando el tiempo que estoy acá,
con carpeta médica. Estuve recordando algunas historias que había leído en aquel tiempo y me acordé de un pasaje que cuando lo leí en aquel entonces me sirvió de mucho a mí, porque a pesar de que estaba trabajando en la iglesia, era una persona que tenía muchos problemas, tenía muchas situaciones difíciles en mi vida, atravesaba circunstancias grandes que no podía superar. Me costaba mucho superar los problemas, me costaba mucho superar las circunstancias. Y siempre me quejaba o le preguntaba a Dios, ¿por qué me pasan? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué tengo que estar soportando acontecimientos que no son agradables, que me producen daño, dolor, sufrimiento? Y no entendía por qué. Y un día, leyendo este pasaje que quiero compartir, entendí un montón de cosas que no había entendido hasta ese momento. Y me sirvió de mucho para cambiar mi calidad de vida. Y por eso quiero compartirlo, me detuve en esto, quiero compartirlo, lo busqué para leerlo, porque es un pasaje de un acontecimiento que tuvo que vivir un varón de Dios, y que este varón de Dios se llama Daniel. Yo creo que para que los que conocen la Escritura y han leído algo, sabrán que cuando hablamos de Daniel, no estamos hablando de cualquier varón de Dios, estamos hablando de un varón elegido por Dios, ¿sí? Y es un acontecimiento que él tuvo que vivir, porque la historia de Daniel es un poco extensa, pero este es un acontecimiento que él vivió, que es lo que a mí me sirvió mucho. Y bueno, como te digo, no va a ser tan fácil para mí, me voy a enfocar más en la Escritura, porque para poder ensamblar el contenido de este pasaje en la actualidad hay que tener un poco más de conocimiento de las cosas actuales. No soy ignorante de lo que está pasando en el mundo, de cómo está la gente, cómo estamos viviendo, cómo ha cambiado todo. Pero cuando uno está desactualizado, cuesta más empezar de la nada a poder ensamblar un acontecimiento de esto con lo actual. Por eso me voy a enfocar más en la historia de Daniel, ¿sí? Que para muchos es una historia religiosa o cristiana, como quieran llamarle. Bien, entonces, como te decía, libro de Daniel, ¿sí? Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Usted, si tiene Biblia, si lo quiere buscar después, va a encontrar que tiene un encabezamiento este pasaje que dice Daniel en el foso de los leones. Yo quiero leerte los primeros 5 versículos para poder comenzar con esta pequeña historia, con este acontecimiento, ¿sí? Y te voy a leer los 5 primeros versículos del libro de Daniel, capítulo 6, en adelante. Y comenzamos así, esta tarea un poco compleja para mí, ¿no? Un poco difícil. Pero vamos a ver qué es lo que puedo hacer en base a lo que vamos a leer. Dice, el capítulo 1 comienza diciendo de esta manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas para que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales uno era Daniel, a los cuales estos sátrapas deberían dar cuenta para que el rey no sea perjudicado. Pero Daniel mismo, dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces estos gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
¿Sí? ¿Entendió más o menos? Bueno, este pasaje está hablando de cómo el rey Darío había constituido 120 sápatras y 3 gobernadores para que gobernasen el reino. Pero el rey mismo había notado que Daniel era superior a estos gobernadores y sápatras, porque dice que había un espíritu superior en él. Quizás usted piense, ¿por qué tendría Daniel un espíritu superior? Porque Daniel era respaldado por Dios en todo lo que él hacía, y todo lo que él hacía le salía bien. Tenía buena aceptación en el pueblo babilónico. Toda la gente estaba conforme con Daniel y quería estar con Daniel porque Daniel era una persona respaldada por Dios, y cuando una persona está respaldada por Dios, la presencia de Dios está en la persona. Y usted no sé si sabrá que la presencia de Dios atrae a las personas. Por eso el rey había notado que este Daniel superaba a todos en el reino y pensó en ponerlo como único gobernador sobre el reino. Ahora bien, yo creo que esta situación que estaba por comenzar